Bien, en esta ocasión vamos a ver la última parte de lo que es enfoque ecosistémico y vamos a hablar acerca del enfoque ecosistémico para la gestión ambiental. Lo vamos a ver desde el punto de vista de todas las disciplinas que abarca el enfoque ecosistémico y en primer lugar vamos a hablar de lo que es ecología. En ecología vamos a tener que tomar en cuenta lo que es la estructura y función. Por un lado, los componentes que forman parte de ese ecosistema, pero más importante que la estructura propiamente dicha va a ser cómo funcionan, o sea, la función que cada uno de ellos desempeña y la relación de funciones que existe entre todos ellos. Ese sería el primer aspecto. El segundo aspecto va a ser la economía, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con valoración del ecosistema, valoración de los componentes del ecosistema y cómo esto puede beneficiar a los propios ecosistemas y a los beneficiarios, o sea, a la gente, a los organismos que, digamos, se sirven de esos bienes y también de los servicios ecosistémicos para generar un valor que puede ser ambiental o que puede ser de tipo económico directamente, ¿verdad? Por otro lado, lo que es la cibernética y el holismo. Aquí vamos a decir que esto consiste en un manejo ecosistémico desde todos los puntos de vista, de forma integral y también con lo que tiene que ver con los propios desempeños de cada uno de los componentes, de tal manera que estén bajo una programación tal que les permita subsistir o les permita resistir en el ecosistema cuando se dan cambios. Por otro lado, la teoría de sistemas, que en algún momento ya la hemos visto y que consiste básicamente en tener conocimiento sobre los insumos, sobre los procesos y los productos que se dan en el ecosistema. Es necesario que entendamos cómo funcionan, cómo se estructuran, cómo se benefician, cómo se integran y sobre todo cómo se da esa relación de ingresos, de procesos dentro del sistema y de salidas, o sea, lo que sería la teoría de sistemas, ¿verdad? Por otro lado, vamos a hablar de la aproximación ecosistémica. Y aquí el objeto fundamental de esta aproximación ecosistémica es el manejo de los recursos biofísicos por parte de las sociedades humanas dentro de un contexto, dentro de su contexto ecológico. Es un enfoque que se centra en entender y gestionar los sistemas naturales y humanos como un todo integrado, desde su origen hasta la complejidad de los sistemas. Y aquí tenemos un diagrama en el cual vemos que el entorno va a ser todo el universo, por decirlo así, de componentes y de estructuras y de funciones del ecosistema. Pero en él van a estar inmersos lo que es el suelo, lo que es el agua, lo que son las plantas, lo que son los humanos y los animales. Todos estos elementos del ecosistema actúan de forma relacionada, no de forma independiente. Estudiar cada uno de ellos de forma independiente sería un error si estamos hablando de una aproximación ecosistémica. O sea, debemos enfocarlos desde su integración, cómo funcionan y cómo pueden afectar unos a los otros, ¿verdad? Por otra parte, cuando hablamos de aproximación ecosistémica, decíamos que vamos a enfocarlo, vamos a analizarlo desde el origen. Y para ser precisos en esta descripción, vamos a ver que aquí tenemos como un inicio el átomo. Del átomo saltamos a la molécula, de la molécula saltamos a los organelos, de los organelos saltamos a la célula, de la célula saltamos a los tejidos, de los tejidos a los órganos, de los órganos a los sistemas, de los sistemas al organismo, del organismo a la población, de la población a la comunidad y al ecosistema. Como ven, entonces cada uno de estos componentes se está dando en forma continua, ¿verdad? O sea, nunca para. Cuando algún elemento falla, deja de existir el ecosistema, pues, porque no funciona si estos elementos no se están dando en forma continua. Y obviamente, para que cada uno de ellos se desarrolle, necesita tener condiciones adecuadas, ¿verdad? Entonces,
Aquí podemos decir que se aplican los métodos científicos adecuados centrados en los niveles de organización biológica que abarca los procesos, las funciones y las interacciones entre los organismos y su ambiente, y reconoce a los humanos como un componente integrante de estos ecosistemas. Es un error pensar que podemos separar al ser humano de todo lo que sucede en el ecosistema, ya que es parte de él, ¿verdad? O sea, en sus relaciones diarias que se dan con el ambiente, lo está afectando directa o indirectamente. Entonces, al final de cuentas, el funcionamiento de todo el ecosistema beneficia o no al ser humano. Entonces, para poder manejar un ecosistema, para gestionar el ambiente, se necesita o es necesario conocer todos estos elementos y cómo funcionan. Por otra parte, la mayoría de los recursos naturales utilizados por el hombre forman parte de sistemas sociológicos complejos. Y aquí vamos otra vez con que estos sistemas sociológicos complejos están integrados por células, tejidos, órganos, individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas. Lo estamos como repitiendo, pues, pero para que quede claro lo que son los niveles de organización, ¿verdad? Primero existen unos, luego otros, y cada uno de ellos va saltando, digamos, de nivel, de tal manera que esto debe mantenerse en un equilibrio. Cuando se presenta algún desequilibrio en estos componentes o en este sistema sociológico, relacionado con el biológico, pues obviamente se dan alteraciones que podrían repercutir tanto en los ecosistemas como en los beneficios que los humanos obtenemos de los ecosistemas. El enfoque ecosistémico exige una gestión adaptable, el conocimiento limitado de su funcionamiento, procesos no lineales y efectos frecuentemente retardados. Como resultado de ello existen discontinuidades que provocan incertidumbre. Es decir, si no tenemos conocimiento profundo de cómo funcionan los ecosistemas, vamos a actuar bajo incertidumbre, y actuar bajo incertidumbre nos lleva a que podemos ocasionar el colapso de los ecosistemas, ¿verdad? El enfoque ecosistémico se puede aplicar en cualquier modelo de gestión y de conservación, tales como las reservas de biosfera, las áreas protegidas, los programas de conservación de especies, así como otros enfoques y metodologías para hacer frente a situaciones complejas. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, debe quedar claro que debemos conocer, entender, comprender el funcionamiento y la integración de los ecosistemas, porque cada ecosistema se comporta de manera diferente. Y la variación en algunos de los elementos del entorno puede hacer variar también tanto la función como la integridad del ecosistema. Por otro lado, vamos a ver lo relacionado con los subsistemas básicos de primer orden. Y aquí tenemos el recurso, por ejemplo, un parque que abarque un territorio con zonas boscosas, vida silvestre y sistemas de agua. A esto le vamos a decir que es un subsistema de recursos. Las unidades de recurso son los árboles, los arbustos, las plantas en el parque, tipo de vida silvestre, cantidad y flujo de agua. Esto ya van a ser unidades de recursos. Por otro lado, tenemos los sistemas de gobernanza, por ejemplo, el gobierno y las organizaciones que gestionan el parque. Normas específicas relacionadas con su uso, estructura de dichas reglas. Por último, tenemos los usuarios, los individuos que utilizan el parque para sustento, recreación, efectos comerciales, en fin, estos subsistemas interactúan fuertemente a diversas escalas temporales y espaciales. El recurso, las unidades de recurso, los sistemas de gobernanza que deben existir y los usuarios. Y aquí tenemos algunos principios del enfoque ecosistémico. Aquí vamos a tener que considerar, por ejemplo, la elección de los objetivos de gestión que deben quedar en manos de la sociedad. La gestión debe estar descentralizada al nivel más bajo. ¿Eso qué quiere decir? Al nivel más bajo significa desde los propios ecosistemas y los individuos hasta las poblaciones, ¿verdad? Los administradores de los ecosistemas
deben tener en cuenta los efectos de sus actividades sobre los ecosistemas. O sea, no podemos sentar a aprovechar un ecosistema sin conocer de antemano los efectos que nuestras intervenciones pueden ocasionar sobre los ecosistemas. Dado los posibles beneficios derivados de su gestión, es necesario también comprender y gestionar los ecosistemas en un contexto económico y ecológico. Mantener los servicios y la conservación de estructura y funcionamiento bajo un enfoque de ecosistemas. Ya decíamos, ¿verdad? Estructura y funcionamiento son las palabras claves para que la gestión se dé de forma adecuada. Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la gestión que podemos hacer debe estar relacionada de tal manera con cómo funciona ese ecosistema. Debemos conocerlo, si no, no lo vamos a poder gestionar, ¿verdad? El enfoque ecosistémico también debe aplicarse a las escalas espaciales y temporales apropiadas. Algunos ecosistemas se recuperan más rápido que otros. Por lo tanto, no podemos tratar los espacios y las especies de una misma manera, ¿verdad? Tanto los ecosistemas en conjunto como sus componentes actúan o su dinámica es a diferentes escalas. Eso debemos conocerlo y comprenderlo. Esto realmente muy pocas veces se realiza. Se deben establecer objetivos a largo plazo. Bueno, en realidad tienen que ser a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Largo plazo estamos hablando 5 años mínimo, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, en fin. Debe reconocerse que el cambio es inevitable. No podemos pensar que un ecosistema se mantenga estable y su dinámica disminuya. En la medida en que la dinámica disminuye, el ecosistema se está perdiendo. Entonces, la estabilidad es una estabilidad continua que puede tener altibajos dependiendo de los fenómenos que se den en el ambiente, ¿verdad? Se debe procurar el equilibrio apropiado entre conservación y utilización de la diversidad biológica y su integración. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber un equilibrio entre lo que conservamos y protegemos y lo que utilizamos, de tal manera que las expectativas de utilización no sobrepasen lo que es la dinámica de conservación, ¿verdad? Porque si no, vamos a desestabilizar completamente el ecosistema que difícilmente se volverá a, a restaurar, pues, ¿verdad? O a recuperar. Deben tenerse en cuenta todas las formas de información pertinentes. Es necesario que en nuestro gabinete tengamos información de todo el ecosistema, de sus formas de funcionamiento, de su dinámica espacial y temporal, en fin, ¿verdad? Solamente de esa forma podemos actuar de manera inteligente y adecuada. Deben intervenir todos los sectores de la sociedad y las disciplinas científicas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que todos tenemos que estar involucrados. Todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? Y las disciplinas, los beneficiarios o usuarios, los beneficiarios directos e indirectos, y las disciplinas científicas que tienen que ver con lo que es el análisis, el diagnóstico y la planificación de la gestión de los recursos naturales desde el punto de vista ecosistémico. Y aquí tenemos la comparación entre enfoques. Enfoques convencionales, por ejemplo, tiene énfasis en la preservación. El enfoque ecosistémico, su énfasis es en el manejo adaptativo. En los enfoques convencionales, lo sectorial, la gestión se centra en la extracción o uso de un bien o servicio dominante de manera aislada, mientras que en lo que es el enfoque ecosistémico se da de forma integral. Aquí se toma en cuenta todos los bienes y servicios utilizables y optimiza la mezcla de sus beneficios. Vamos a dejar por ahí de momento para poder subirlo en varias partes el vídeo. Lo cortamos y lo continuamos en la segunda parte.